Cuando quieras, comenzamos. Bueno, después de todos los problemas que tuvimos, la temática que hoy vamos a trabajar es turismo y tecnología. Por eso creemos que es importante en el contexto en el que vivimos trabajarlo desde este enfoque. Si lo vamos a trabajar es como una unidad aparte que también pueden encontrar en el aula virtual. El sistema, como les comentaba, es totalmente interactivo, así que cuando les diga de cambiar el marco, o sea, como pasar la diapo, tienen que acompañar y tocar en la parte de arriba si están en la computadora, y en el celular, en la aplicación, también aparece la flechita para ir pasando. Y así que bueno, vamos a requerir su interacción, así a ver si el formato también les copa y funciona. Así que bueno, pasamos a la primera diapo. Ahí está. Que es un FODA. ¿Saben realizar un...? No escuché. No, que solamente si para que recuerden que tienen la barra de herramientas en el lateral izquierdo, ¿sí? Nada más que Claro. eso pueden utilizar. Pueden Bueno, utilizar el bolígrafo, que es lo primero para escribir, la goma, que es lo segundo que aparece de arriba hacia abajo, que es para borrar lo que hayan escrito, el puntero, que creo que es lo que menos vamos a usar. Abajo de eso, nota adhesiva, que es lo que vamos a utilizar ahora. Estas que pueden ver acá son distintas notas adhesivas para completar el FODA. Abajo de eso pueden insertar una imagen. Y por último es el láser, que es con lo que podemos estar jugando y señalando. Perfecto. Así muy que bien. bueno, imagino que trabajaron alguna vez con FODA. Yo estuve adelantándoles un poquito, más que nada el tema de que íbamos a hablar de turismo y tecnología a partir de este pequeño juego, por así decirlo, donde ellos van a participar y ya lo entendieron, así que vamos a avanzar. Cuando quiera, Yasmín. Sí, bueno, ahí vi la respuesta de Pablo, no sé el resto de las chicas, pero un FODA es una manera de analizar en qué panorama nos encontramos, ¿sí? Es una manera de hacer como un primer acercamiento al tema que querramos abarcar. En este caso, es la relación entre tecnología y turismo. Para que tengan una idea, un FODA es por las iniciales de las 4 palabras que ven ahí. Las fortalezas son cosas que, por ejemplo, ya se obtienen, que ya están pasando y que consideran una fortaleza para desarrollar, por ejemplo, el turismo y la tecnología. En este caso pusimos como ejemplo el contexto de la globalización en el que nos encontramos, que es una fortaleza para trabajar este tipo de temática. Después la oportunidad es sobre qué escenarios también se pueden avanzar, y en ese caso nosotros pusimos como ejemplo el segmento o el nicho de los millennials, que lo vamos a estar trabajando igual a lo largo de la presentación, pero que es como un sector productivo sobre el cual abarcar y trabajar estas temáticas. Y las últimas dos, los desafíos y las amenazas, tienen que ver obviamente con estas condiciones que generan una problemática por ahí más negativa, ¿no?, en el desarrollo. Los desafíos son aquellas cosas que no se dan, aquellas problemáticas que tenemos hoy en día y sobre las cuales tenemos que avanzar. Por eso pusimos el ejemplo del acceso a la tecnología, ¿no?, que no es una herramienta que pueda acceder absolutamente todo el mundo. Entonces, ¿a quiénes estamos excluyendo de esta postura, desde esta visión, desde esta perspectiva? Y bueno, las amenazas, como si hubiéramos sabido, el problema, por ejemplo, de conexión, ¿sí? Los problemas de conexión, que es algo sobre lo que tenemos que avanzar a futuro. Ahí Marcel les está mostrando en la pantalla, pero la gracia es que puedan tomar la cuarta de las herramientas a la izquierda, en el celular creo que tienen el mismo orden, donde puedan agregar una nota adhesiva de algo que consideren una fortaleza
dentro de lo que es relativo al turismo y la tecnología, una oportunidad, un desafío y una amenaza, así como para poder ver entre todos dónde nos encontramos o también qué es lo que perciben ustedes. Muy bien. Aymar, ¿querés decirle lo que estás agregando? Bueno, yo justamente estoy agregando destinos turísticos inteligentes. Aquellos destinos que están comenzando a presentarse, bueno, podría ser tal vez una oportunidad el uso de la tecnología para este tipo de destinos, por ejemplo, ¿no? Pueden ir agregando ustedes también, piensen, a veces los FODAS también figuran como en la palabra, en la D, de debilidades, o sea, cuestiones a entender si la dividimos al medio, ¿no? Esta pantalla, podría usar el láser, si la dividimos al medio, fortalezas y debilidades serían las cuestiones intrínsecas, endógenas, mientras que las oportunidades y amenazas las que están vinculadas al entorno. ¿Vale? Bien. Realidad virtual o una oportunidad, bien. Los costos de conectividad, el acceso a la tecnología, desafíos. ¿Qué más? Piensen que acá no hay errores ni problemas, y es más, justamente esta idea de ser más interactivos es que participen para que veamos dónde nos encontramos parados y qué percepción van teniendo de lo que vamos a trabajar después en el resto de la presentación. La falta de recursos. Claro, como una amenaza. Ahí está, mira qué bien. Bien. Bueno, sí, gran alcance, muy bien. Hoteles inteligentes aparece ahí. ¿Dónde lo pondríamos a esto? Bien. Lo puedes arrastrar y correr. ¿Sí? Perfecto. Hoteles inteligentes. El gran alcance por parte de los medios de comunicación, esa es interesante. Sí, como... ¡Uy! Bueno, No. fue seleccionada, ¿no? ¿Alguien borró el marco? Parece que no, pero... Ah, porque acá arriba dice borrar marco, Yasmín, pero... Claro. Perdón, pero voy a volver a un anterior. Sí. A ver, fíjate si Ah, aparece. sí. No, está borrado. Qué raro. En donde Sí. dice deshacer, Claro, arriba está la flechita de deshacer, quizás si probamos de a uno. Está borrado directamente, pero no se puede deshacer. ¿Ustedes están viendo mi pantalla compartida también? Sí, y a nosotros nos aparece así. Sí. Bueno, Bueno, después lo rescatamos. Bueno, Continuamos. Después lo rescatamos. Ay, perdón. Pero en la 2 no, esto se movió. A ver, ahí está. hay algo que está cambiado acá ya, porque... Sí, ahí está todo normal otra vez, pero pasa que cuando tocan con el dedo, si van con el puntero, los cambian de lugar. Si van con el puntero, con la flechita. A mí ya me aparece bien. Bien, genial. Ahí seguimos.
Después voy a ver qué pasó con esto. A ver qué. Bueno, seguimos a la siguiente diapo, pero buenísimo estuvo. Nos quedó grabado, así que de última después le saco captura y lo subimos. Sí. Bueno, para abarcar este tema, muchas veces lo que se habla es en estos temas en generación, en las distintas generaciones que se van desarrollando, ¿sí? Acá por un lado tenemos los baby boomers, que son las personas que nacieron del 46 al 64, ¿sí? Y tienen ciertas características, ¿no? Cuando uno los estudia, en el mercado tienen ciertas características. Por ejemplo, O destaca que sea, son ¿cómo se han conservadores. ¿Eh? O sea, cómo se han vinculado con la tecnología y qué elementos tuvieron en su momento, ¿no? Para el Claro, curso. claro. El análisis de generaciones así es un análisis establecido por el mercado que indica que depende la cantidad de cambios, ¿sí?, que hubo entre una generación y la otra, genera como una cierta forma de pensar, ¿sí?, un cierto tipo de paradigma. Por ejemplo, lo que explican es que los baby boomers, que son esta generación que aparte se usa mucho en el lenguaje coloquial, decir ok boomer y todo ese tipo de cosas, eh, lo, que, lo que indican es que, por ejemplo, la percepción de los cambios tecnológicos se desarrollaba un cierto cambio tecnológico, de ahí a que llegaba a la población, podían pasar meses o hasta años. Una comparación que está buena es decir, bueno, si le preguntan a sus padres o abuelos, por ejemplo, ¿desde cuándo se inventó el teléfono? Hasta que llegaron a la casa. Bueno, les van a contar que en los primeros años había un teléfono por manzana o quizás un teléfono por barrio, ¿sí? Y que lo usaban para comunicarse con otra manzana de otro lado y se dejaban un mensaje, ¿sí? Y de ahí a que el teléfono de línea estuvo en casi todas las casas pasaron alrededor de 15 a 20 años, ¿sí? Entonces la percepción de los cambios hasta que los conocían y los naturalizaban pasaban en términos de meses o años. Después, bueno, la generación siguiente, que es la criada por esta primera generación, es la que recién concibió los cambios tecnológicos ya más en la adultez, ¿sí? El enfoque, por ejemplo, está dentro de la preparación académica, porque en términos generales el boomer son las personas, por ejemplo, como los abuelos que llegan a un cierto nivel de estudios y que promovían que la siguiente generación alcanzara el estudio profesional, si era como el eje principal, y bueno, es a lo que apunta la generación X. Después de separación entre la generación X y lo que se plantea como millennials, es la que no reconocen un sonido. Marcelo, ¿querés poner? ¿No? Cosa que Supuestamente el millennial no conoce este sonido. Ustedes díganme. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe qué es? y no, porque no lo han vivido. A mí me Pero suena de algún lugar, pero no me acuerdo. O sea, no, no no me lo puedo acuerdo de identificar. cuando se cae Claro. la línea del teléfono, dice, un telégrafo. Yo tuve internet muy grande ya, pero me acuerdo de ese sonido de ir a las casas de mis primas que tenían internet o mis amigas. Uy, apagá, cortá el teléfono que quiero usar internet y ese sonido era clásico. Exacto, exacto. Como dice Belén, es el sonido del internet, sí. Ese sonido que te taladraba, el apagar el teléfono que quiero usar internet, sí. Bueno, supuestamente los y las que pertenecemos a la generación millennial no lo deberíamos haber escuchado. Pero este que está acá en la generación X lo escuchó. Yo también lo escuché. Vos también lo escuchaste. Por eso, Apenas. como habla... No, no, yo lo viví, lo viví. Por lo menos para mí era reconocido. El tema es, cuando hablan de este cambio paradigmático en el sonido del internet,
¿Cómo puede ser que hay millennials que lo escuchamos, ¿sí? O que no nos correspondemos con alguna u otra de las características de nuestra generación? Yo lo conocí, ahí dice Nati. Bien, bien. Ahí estás más hacia la X que hacia la Y o hacia la Y, me parece, Nati. ¿Dónde estás vos, Yasmín? Ubicate. Ah, ahora sí, exacto, yo me voy a ubicar. Creo que Victoria, ahí ven mi nota adhesiva donde estoy. En generación X. Ahí está, muy bien. Millennials, generación Y. A ver, vayan completando en qué generación está y yo mientras les termino de esta presentación de esta parte. Después el millennial se caracteriza, según este estudio, por ser más emprendedor. ¿Se achicó? Sí. Estamos aprendiendo. Ay, a ver ahora, ¿sí? Ahí está. Belén, estás en la Z. Claro. La generación Z es también conocida como les centennials, ¿sí? Bueno, como les decía, los millennials generalmente son como más emprendedores, manejan los dispositivos móviles, y la generación Z es como esa generación que viene, si tienen hermanos, primos, sobrinos, o alguien que haya nacido después del 2000, que todo el mundo piensa que tienen como 5 años, fijos en la cabeza. Por ejemplo, mi hermano nunca pasó los 8. Lo que tienen es que tienen otra relación con la tecnología, ¿sí? Tienen una relación más, más directa, lo manejan de otra forma, lo tienen como más internalizado. Yo lo veo mucho con mi hermano, sobre todo esa primer característica de la multitarea, el multitasking, donde de golpe está abriendo YouTube y me dice, no, ¿y cuántas personas seguís en Instagram? Y 2000, y después también está abriendo al mismo tiempo Twitter. Está como muchísimas redes, está como acostumbrado a muchísimos más estímulos. Y esto pasa porque entre los millennials y los centennials lo que hicieron es ya estar inmersos en la globalización. Los millennials en la primera etapa, ¿sí? en la infancia, y la generación Z son los que ya nacieron y en cuanto tenían 1 año ya sabían manejar YouTube, Internet, el celular, ¿sí? Y otra de las cosas que caracterizan las centennials es todo el manejo de redes sociales. Por eso hay tantos centennial TikToker. Siempre que aparece una nueva red social están con intereses de generar... Ay, Marce, me corriste. No, porque se ha achicado, no sé por qué. Ven que se achica, alguien lo está. ¿Vos podés? Alguien lo está achicando, sí, ahí lo estoy agrandando. Traten de, si no están tocando una herramienta particular, traten de mantener el puntero. Sí, que el puntero no hace como nada, solamente hace un dibujito. Lo que sí veo que están teniendo muchos, están ya poniendo sus nombres en... Ahí está Carolina Escaro. Bien. Ahí está. Por eso, traten de tener la última opción, que es el láser, que lo único que hace es como mucho hacer rayitas. Bueno, ahí más o menos estamos, creo que, ordenados. Yo lo que me parece que Vicky sería la única que estaría en la generación Z, ¿no? ¿Es así? O ahí está intermedia. Yo soy del 98. Ah, bien. Entonces sos Estoy ahí. Igual yo había leído en otros artículos, porque este es un tema como que se está tratando mucho últimamente, así como esta segmentación etaria. Hay algunas como divisiones en las que a los del 98 nos ponen en centennials. Así que no sé. O sea, supongo que depende de qué estudio sea en particular, no sé. Claro. Aparte tecnológicos, como decía Yasmín, algunos a partir de la implementación de un tipo de
recurso tecnológico que por ahí se haya masificado, se haya incorporado en esa generación de una manera diferente, ¿no? Pero no varía mucho entre uno y otro en cuanto a los tiempos, ¿no? Claro. Digo, multitask, como decía Yasmín, no es propio de alguna generación como la X, como la mía, por ejemplo, ¿no? Pero no significa de que no lo utilicemos, por supuesto, pero es propio de otra generación. Claro. Igual hay 3,5, así que... Yo les cuento, la división acá es, como les decía, depende del Internet. En los 90 el Internet existía y ya el Wi-Fi ya se estaba en un incipiente desarrollo. Entonces, depende de cómo estaba acostumbrado cada generación. Hay estudios que incluyen que a partir del 95 ya sos centennial. Entonces, depende, y ese es justo el tema que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque depende cómo llegó la tecnología a cada lugar, ¿no? Era como que decía, bueno, el millennial no conoció el ruido del internet. Por lo menos Belén y yo lo conocimos y estamos dentro de los millennials. Eso tiene que ver con el continente, por ejemplo. No es lo mismo lo rápido que se difundió el internet por ahí en países por ejemplo, como en Estados Unidos o en Europa, así, o ese tipo de desarrollo, y lo que llegó a Latinoamérica después, ¿sí? Siempre como que llegaba siempre más rezagado. Entonces, en realidad tenerlo, se puede armar la línea, depende donde quieran. Por eso, y ahora vamos a la próxima diapo, esta es la división que planteamos desde la cátedra, ¿sí? Ahí falta Caro, pero para que se den una idea, nosotros lo que trabajamos es con nativos digitales e inmigrantes digitales, ¿sí? Esto tiene que ver con una rotura de paradigma. El inmigrante digital, como lo tratamos de ilustrar con el meme, es una persona que no tuvo acceso a la tecnología, por ahí en la primera infancia o en la infancia, y que se encuentra también un poco reticente a los cambios tecnológicos, ¿sí? Entonces tiene que ver ya con una concepción. Esto ya no estamos hablando tanto de generaciones, que el año, que donde entro, que si no, que sí, sino que estamos hablando de una concepción del mundo, que es lo que por lo menos desde la cátedra nos interesa abarcar. El inmigrante digital tiene como otras concepciones, por ejemplo, de los valores, del trabajo estable, de que el objetivo es generar un trabajo en el que estés 30 años, 40 años, ¿sí? de la estabilidad. Y que al mismo tiempo es reticente a la transición, o por lo menos se encuentran dentro de la transición tecnológica. Mientras que el nativo digital ya tiene que ver con esta otra concepción del mundo, una concepción más globalizada, que implica también como esa como, no sé si rotura, pero sí como hacer temblar el paradigma, por ejemplo, del trabajo estable, de quedarse 30 años en un mismo trabajo. Si bien es una idea que cualquier persona individual puede aspirar, puede tener 15 años y decir, no, yo quiero trabajar todavía en una empresa, pero no es lo que abunda, porque esta concepción de la globalización lo que permite es creer que la realidad es constantemente cambiante y que uno puede decidir algo y al mismo tiempo y después cambiar y mutar, y encuentran también cierto placer en el cambio, ¿sí? Y otra característica que los destaca es el tema del ser autodidacta, ¿sí? ¿Quién no ha aprendido matemática con algún tutorial de YouTube? O mismo con la cátedra, o un curso que haces y lo ves online, o abrir en Twitter y aprender a través de un hilo a desarrollar una nueva actividad, ¿sí? Entonces tiene que ver con esa concepción, donde todo se encuentra en Google, todo lo puedo solucionar. Google, contame qué puedo hacer. Es otra concepción también de la memoria, ¿sí? Es como que el inmigrante digital tiene como más valorización por recordar las cosas, de recordar
fechas, años, ejemplos, y donde el prestigio estaba en, bueno, yo me acuerdo todo esto y te puedo nombrar cada presidencia con sus años, mientras que el nativo digital, como tiene una concepción de que eso lo va a encontrar en YouTube, no retiene. Y sí, como no retiene, como puede ser como algo positivo y negativo, al mismo tiempo es como, bueno, da mayor velocidad y profundización en los conceptos, ¿sí? Que es lo que hablamos y lo que charlamos siempre con Marcelo de cómo trabajar la cátedra, de que bajar conceptos lineales y hacerlos repetir, eso ya como que quedó medio obsoleto, ¿sí? O por lo menos en la concepción, donde a nosotros tampoco nos sirve que nos repitan, no sé, la definición de sustentabilidad de memoria, porque, como decíamos, pueden poner Google, sustentabilidad, definición, y les va a aparecer. Pero sí el proceso cognitivo y de afianzar los conceptos. Y bueno, como es esto, puede ser que alguien, como les comentaba, de 15 años tenga características de inmigrante digital, que es un poco más difícil, pero lo puede haber, en la individualidad hay de todo, como también puede haber no sé, una señora de 50, de 70, de 80 que está a full con el WhatsApp, el Skype, sobre todo, por ejemplo, el contexto actual de pandemia, que hizo que muchas personas que por ahí tenían cierta reticencia, hoy hagan videoconferencias. Hay una propaganda una publicidad que está circulando mucho, que habla de los números de la pandemia y de cuántos abuelos y abuelas aprendieron a hacer videoconferencias para estar comunicados con sus nietos. Entonces, estamos hablando de una concepción y que se puede mutar y que es mucho más flexible que decir yo caí en tal generación y tengo estas características, ¿sí? Porque es como más difícil aplacarlo, depende del continente, depende la estructura económica, depende de la estructura social. Eh, por eso se trabaja por ahí en nichos de mercado, donde para apuntar a un millennial querés captar con ciertas características, como por ejemplo, que decía que el millennial no lee tanto por ahí como el baby boomer. Las noticias esas cortas de BuzzFeed o de distintos portales de noticias que hacen noticias cortísimas y que te ponen un título importante que vos para que vayas y cliques y lo abras y lo leas en menos de 15 segundos o 40 segundos o 1 minuto y medio como mucho, porque los términos de atención se reducen. Pero eso es como una división de mercado. En términos paradigmáticos estamos hablando de concepciones del mundo, que es lo que a nosotros nos interesa abarcar desde la cátedra. Marcia, no sé si querés decir algo más o si querés los estoy escuchando también. No, por suerte, bueno, nosotros tenemos esta mixtura en la cátedra, ¿no? Yo me encuentro en nativo digital y vos en inmigrante digital, ¿o no? Claro. Yo soy nada. Bueno, avanzamos un marco, chicos. Sí. Ahí yo les veo cuando entran a la... Cosas que tienen que saber. Este título es porque dentro de lo que es el turismo y la tecnología, conceptos importantes que hay que saber. Pasamos a la siguiente. Seguramente habrán escuchado hablar de las agencias online. Y esto que decíamos hoy al principio, de esa necesidad de estar cruzados por la tecnología, principalmente desde los sectores turísticos, ¿no? Bueno, claro. ¿Alguien sabe qué es una OTA? Ahí Victoria veo que dice que no. El resto... Recuerden que es la clase interactiva esta. Claro. Tienen que participar. Hoy les queremos despiertos y despiertas. Bueno, son... No, ni idea, dice Carolina. Lo googleamos. Karen tampoco. Claro. Si son nativos digitales, inmediatamente tienen que googlearlo. Y sí, son agencias de turismo online. Pasen a la Vamos a siguiente pasar para a la ver que las próxima. conocen.
Ahí tienen un ejemplo de una OTA. La sigla significa Online Travel Agency, agencia de turismo en línea. OTA, exclusivamente, bueno, recopilan información de hoteles, de servicios, ¿no? Y lo vuelcan en la plataforma. Otra conocida. Claro. Ahí pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la característica de estas OTAs? Es que desde la comodidad de tu casa y a la hora que quieras, que eso en una publicidad se vio hace poco también, podés elegir el destino, las fechas, los vuelos, los alojamientos y todo directamente desde tu computadora, tu celular. Entonces, ese acceso a las reservas, ¿sí? Turismo City, Al Mundo, Despegar, ¿sí? Son todas esas agencias que muchas veces se plantean como el fin del turismo, comillas, como que el fin de la agencia turística, ¿sí? Pero en realidad apuntan a un mercado diferente y a paradigmas distintos. Bueno, acá les explicamos, bueno, cómo es el tema. ¿Alguien trabajó, trabaja, conoce a alguien que trabaje en alguna de estas OTAs? Verónica dijo que no. La única que me aparece. Pablo, no, nadie. Bien. Bueno, aquí Bueno, yo, si quieren esto después lo abarcamos, pero por ejemplo, conozco, una de mis mejores amigas trabaja en Al Mundo y en líneas generales, por ejemplo, uno de los problemas es que cada persona puede reservar lo que quiera en el momento que quiera y generalmente, por ejemplo, se generan problemas, por ejemplo, en Sao Paulo que hay, por ejemplo, 2 aeropuertos, me acuerdo de esta porque me la conté hace poco, 2 aeropuertos donde hay más de 45 minutos de distancia entre cada uno, como si yo les dijera Ezeiza y Aeroparque. Y personas que se sacan vuelos, por ejemplo, de acá hasta un aeropuerto de Sao Paulo y se saca otro vuelo 40 minutos después para salir al destino que quieran ir, porque lo vieron barato. Y cuando llaman después a la agencia, al mundo, y empiezan a decir, bueno, ¿y ahora cómo hago? Porque no llego, y tiene que ver con todo esto, ¿no? Del acceso a la información y que cada uno lo puede sacar. Que quizás eso, si uno habla con alguien de turismo, esas cosas ya no pasaban, ¿sí? En la agencia saben los 2 aeropuertos que existen. Explico este como un problema mínimo y si quieren ahora lo abarcamos en términos de pandemia, qué es lo que está pasando, qué es lo que cubren, qué no. Y obviamente lo que vamos a plantear el resto de la cátedra, como les contaba que esta línea es ética, también desde el empleo, ¿no? Que es lo que pasa. bien. Pero bueno, nos explicamos bien con el tema de las... Sí. Sí, algo para agregar simplemente es que 2 cuestiones, ¿no? Una, que con la aparición de las OTAs en el mundo, justamente con el declive de las comisiones en las agencias, a partir de que las aerolíneas, las compañías aéreas, comenzaron a pagar menos comisiones por ventas, las OTAs fueron tomando mayor popularidad y crecieron muchísimo, ¿no? Esto, como decíamos, en el uso de la tecnología, cosa que hizo que muchos pensaran que las agencias de viajes iban a desaparecer. Tal vez aquí lo que se dio fueron algunos cambios y la incorporación de la tecnología a las agencias le permitió también hacer uso paralelo de las otras, con lo cual muchas veces hoy uno puede encontrarse con agencias de viajes que utilizan estas plataformas y que terminan uniendo las 2 cuestiones, la tecnología y el asesoramiento personalizado que antes tenían y que continúan teniendo. Por eso es muy importante entender cómo de pronto las OTAs pasaban a ser
el logro de la película, pero luego no se dio esta situación en muchos casos y las agencias pudieron encontrar cierta forma de canalizar esa situación de que podían desaparecer y que no fue así. Eso ha pasado y fue muy criticado en su momento por las agencias, ¿no? De hecho, las asociaciones de agentes de viajes hacían denuncias respecto de la aparición de esta nueva modalidad porque pensaban de que iban a hacer desaparecer. Claro, totalmente el problema paradigmático, ¿no?, que representaba. De golpe una agencia chica cualquiera podía comprar un viaje a donde sea, sobre todo las agencias específicas. Pero bueno, ahí pasamos a la siguiente. Pero bueno, uno de los temas que queremos abarcar hoy es que a partir de esta globalización y de esta utilización de la tecnología en turismo, también aparecieron otras plataformas que cambiaron las nuevas perspectivas. A la izquierda tenemos Airbnb, que no sé si la conocen, supongo que sí, que tiene que ver con las reservas, ¿sí? Antes, si vos querías alojarte, ibas a ir a un hotel o ya pasado los 90 quizás ya empezaron a existir los incipientes hostels. Y bueno, uno lo alquila y directamente al dueño por ejemplo, del departamento, ¿sí? Y eso abarata los costos, cambia las regulaciones, ¿sí? Y por el otro lado es Couchsurfing, que es una plataforma, para quienes no conocen Couchsurfing, que te permite alojarte gratis o casi gratis, económicamente gratis, en un alojamiento, ¿sí? Uno o se crea un perfil y ofrece un servicio, por ejemplo, no sé, cocinar o lo que sea, ¿no? Cocinar, por ejemplo, yo viajo a algún país y me ofrezco a cocinar comida argentina, ¿no? Y me recibe un anfitrión que no me cobra o casi nada en términos económicos y monetarios, pero que sí tiene como algún servicio. Ahí, Pablo, a ver, esa aplicación está muy buena. La usé cuando me fui de viaje y por 4 días no pagué alojamiento. Exacto. ¡Qué bien! Claro, exacto. La posibilidad de que vos puedas brindar un servicio en el lugar donde estás alojado. Por ejemplo, no sé, justamente el hotel necesitaba, no sé, eso como decía Yamika, cocinar o un arreglo y no sé, soy electricista y sé sobre ese tema y lo puedo hacer. Jardinero, en algún caso, el brindar ese servicio le permite a la plataforma, digamos, tener personas que ofrecen su servicio y a cambio del alojamiento, cama y comida, digamos, en el lugar donde están ubicándose. Entonces el anfitrión también ofrece el espacio y esto deriva en lo que nosotros comúnmente llamamos, digamos, colaboración, economía colaborativa, que es lo que vamos a ver. Hay muchos que ni siquiera te piden eso, o sea, lo hacen más por el intercambio cultural también. O sea, que es como que les gusta hospedar extranjeros y conocer, no sé, las distintas culturas de primera mano, digamos, y hacen eso. Exactamente. Entonces, por ejemplo, no sé, aprender español en un país asiático. Bueno, esta cuestión nos permite ese vínculo de una manera diferente, que también es muy interesante de analizar. Airbnb fue muy criticado, en principio inclusive con algunas cuestiones judiciales en España. Tanto Booking como Airbnb fueron rechazados en algún punto, en algún momento, fue resistido más que rechazados, ¿no? Porque los lugares de alojamiento no estaban habilitados, no estaban aseguradas las condiciones para el
Marce, creo que no se escucha. Va, por lo menos yo no te escucho. Porque hay mucho ruido de fondo, pero ahora sí se escucha bien. Pero que permitían que estas plataformas incluyeran lugares de o servicios turísticos, de alojamiento principalmente, que no estaban, digamos, categorizados, homologados dentro de los estados gubernamentales. Entonces, España comenzó una serie de cuestionamientos respecto de ese tema, aunque la plataforma fue mucho más que eso, fue muy popular y hoy sigue siendo una de las plataformas más populares que hay. ¿Qué pasaba en el medio? Bueno, no se pagan comisiones a agencias. Aquí el propietario directamente pone en visibilidad el servicio, la habitación, la casa o departamento que quiera poner a la venta turística, y el cliente, dándose a la plataforma, adhiere a ella, ¿no? Es muy común hoy escuchar hablar de Airbnb. Algunos usuarios utilizan varias plataformas. Bueno, bien. ¿Podemos avanzar, Yasmín? Sí, sí. Bueno, igual yo quería preguntar ahí, no sé si lo vieron, que Pablo contó que la había usado y que cocinaba y limpiaba a cambio de quedarme, ¿no? ¿Cómo resignifica la hospitalidad? Todo lo que tiene que ver con economías colaborativas, que es lo que vamos a seguir trabajando. ¿Dónde te hospedaste, Pablo? O sea, ¿dónde fuiste que usaste Couchsurfing? En el Calafate. Bien. Bueno, imagínense, ¿no? La diferencia entre lo que cuesta un alojamiento, ¿no?, en el sur argentino frente a esta, bueno, resignificación de la hospitalidad. Nada más quería destacar eso porque, como lo usaste y eso, si querías compartir algo más, porque es una buena... A ver, tiene que ver con este paradigma de la hospitalidad, de lo que trabajamos y lo que no, y es lo que vamos a ver ahora en la siguiente diapo. Ahí... Fue muy buena la experiencia. Bueno, sí, hasta ahora la persona no me pidió nada. Claro. Qué bien. Sí, es que tiene que ver con la hospitalidad en su forma más pura, ¿sí? La más natural. Claro, como forma de cambio, limpiar y cocinar surgió. Está bien, está muy bien. Bueno, para eso estas plataformas se han creado, para poder también darle cierta seguridad, digamos, a aquel que va a recibir una persona que en su casa, por así decirlo, o en su lugar. Claro. Y bueno, acá está la explicación, ¿no? Para que igual la tengan, de lo que significan economías colaborativas. La economía colaborativa es un paradigma económico que surge a partir de la globalización. ¿Sí? Está directamente conectado, ¿sí?, a partir de el uso de plataformas y de tecnología, cómo podés conectar y ofrecer servicios de forma colaborativa. Tiene que ver con eso, dice. Acá lo define perfecto, dice, se produce un intercambio económico con el fin de compartir gastos o una pequeña compensación, ¿sí? Ahí dice económica, pero puede ser una compensación en términos de servicios, ¿sí? Otra cosa por ejemplo, otra plataforma de economía colaborativa es, por ejemplo, BlaBlaCar. No sé si la escucharon alguna vez. Bueno, como Couchsurfing abarata los costos del alojamiento, BlaBlaCar es una de las plataformas que abarata los costos de traslado, ¿sí?, de transporte. Uno pone, por ejemplo, si yo tengo un auto y voy a hacer un viaje, por ejemplo, de acá a Cañuelas, donde está Marcelo, yo publico ese viaje, publico que voy desde Ciudad de Buenos Aires hasta Cañuelas, y lo dejo y pongo, por ejemplo, que si alguien necesita o le sirve ese trayecto, que se pueda sumar por
el costo de la nafta, ¿no? Por ejemplo, no sé, Marce, cuánto sale más o menos en términos de nafta de acá a Cañuelas, pero por ejemplo, vamos a decir un número redondo, sale 100 pesos, bueno, yo te cobro 20 para abaratar mis costos del traslado que igual tengo que hacer, y 20 pesos por un viaje de acá a Cañuelas, por ahí es menos o lo mismo de lo que te saldría en transporte público. Entonces, tiene que ver con, por ejemplo, con la compañía, con el abaratar costos de mi caso, que yo igual de todas formas lo iba a tener que hacer, y la otra persona donde también abarata los costos, abarata los tiempos de transporte. Esta aplicación es muy usada en Brasil, yo la usé en Brasil porque las distancias son muy grandes, entonces alguien publica, por ejemplo, yo me iba a ir este verano, fue de Río de Janeiro eh, a Radial do Cabo. Y tenía que hacer ese viaje y, por ejemplo, en transporte, en micro, me costaba, por decirles algo, 3.000 pesos al cambio, ¿sí? Carísimo. Entonces, una chica así de Brasil nos habló de BlaBlaCar, yo la había escuchado, pero en congresos nunca la había usado. Dice, bueno, descárguensela, háblenle. Bueno, y el chico ponía a qué hora iba a viajar, de qué hora a qué hora, y te podías directamente sumar. Bueno, cuestión que nos sumamos, nos salió menos de 500 pesos ese viaje que iba a salir 3.000. A mí me abarató los costos y fuimos todo el camino, por ejemplo, tomando mate, porque nosotros llevábamos el termo y el mate, y el que manejaba nos decía buenísimo y compartía un mate, estuvimos charlando de las diferencias entre Brasil y Argentina, de qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? O sea, que compartimos un momento, que compartimos un servicio y él se le hizo más leve el trayecto, que era lo que nos comentaba, porque eran como 2, 3, 4 horas en ruta, que la iba a hacer solo porque tenía que ir a visitar a los padres y si no podía charlar con nosotras. Está bueno, pero hay gente que le da desconfianza. Sí, es verdad, los términos de seguridad en todo este tipo de... Porque estás tratando con un desconocido. Claro. Sí, sí, nosotras estábamos re desconfiadas y la verdad que fue una experiencia hermosa, hermosa. En Facebook había grupos Perdón, así de chicos, viajeros pero que iban... Sí, los voy a tener que dejar, porque ya se me está haciendo tarde para otra clase que tengo ya. bueno, Bueno, como no. Así Igual que, estamos si ya vos no, finalizando. sí. sí, Y bueno, igualmente va a Pero estar grabado, ¿no? queda sí, grabado, sí. por supuesto, y Perfecto. lo podemos Bueno, compartir. muchas gracias, ¿eh? Muy Por buena la favor. clase y entretenido y la aplicación, sí, la aplicación esta. Bueno, gracias. Bueno, bien, me alegro que te Luego. haya gustado. Hasta luego. Nos vemos. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es lo que comentábamos, que está fomentado por la creencia del consumidor, el intercambio y obviamente fomentado por las TICs. Las tecnologías de comunicaciones son las redes sociales, es estas plataformas, todo lo que permite una comunicación a partir de la tecnología. Claro. Después la siguiente, Ahí avanzamos. este es como el tema interesante a nivel paradigma, que es, este modelo económico se basa en el acceso compartido frente a la propiedad individual. ¿Qué queremos decir? Frente a lo que es la propiedad privada, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una propiedad, un departamento, ¿no? Que el uso lo hago yo sola y si me voy no lo estoy usando y qué sé yo, sino de compartirlo y hacer un consumo del elemento de una forma más inteligente, como dice ahí abajo, más inteligente, humana y eficiente. ¿Sí? Esto trae muchísimos beneficios. Marcelo cuando explicaba la huella ecológica, no es lo mismo la huella ecológica, por ejemplo, si yo fuera con el transporte público, Marcelo con el auto, el otro con el tren, y qué sé yo, si podemos ir la mayor cantidad de personas en un auto. De la cantidad, por ejemplo, reducís la huella ecológica también. Y hablas de ese paradigma del reuso de la propiedad privada como un servicio
más comunitario, ¿sí? Más colaborativo más que comunitario. Entonces ese es el cambio de paradigma que va generando. Así es. Por eso lo tenemos aquí, este tema, y lo tratamos aquí. Por eso es sustentable. Pasamos ahora a la siguiente. Esto es lo otro que hablábamos, ¿no? Del contraste o del contacto que tenés de forma más directa. Creo que justo es lo que decía o Victoria o Belén, no me acuerdo de cuál de las dos, que decía que hay gente que lo hace gratis simplemente por el intercambio, ¿no? De conocer la cultura de la persona que ingresa o esa misma persona que llega al alojamiento, de conocer las comidas más típicas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, resignifica en términos de identidad también. Claro. Muy bien. Después, la siguiente. Ay, no, perdón. No, está bien. Estamos bien, ¿no, Jazz? Sí, son dos iguales, se habrá multiplicado en algún momento. Así que bueno, pasamos a la última y ahora les queríamos preguntar a ustedes qué les pareció. Ya Belén, qué buenísimo que nos dio la devolución justo antes, pero que nos comenten con los stickers que estuvimos trabajando, qué les pareció, si les gustó, si les fue cómodo, ¿sí? Como siempre vieron que tratamos de que esto se adapte a las necesidades del momento y a las necesidades de ustedes, porque es difícil seguir una materia hoy en día, ¿no? Para Marcelo y a mí también se hace como más difícil coordinar, armar las clases, es otra diferencia, pero para ustedes también, seguir las clases, que cambien los días, los horarios. Así que si tienen algún comentario lo pueden dejar acá y así lo vemos. Pero bueno, eso, queríamos preguntarles qué les pareció, porque la idea es también trabajar así, esto es un poco más interactivo, está bueno. Un corazón. Bien, era lo que queríamos probar con ustedes. Si se entendió, por lo visto, también generar un poco de ida y vuelta, así que está bueno. Buenísimo, bueno, muy bien. A ver qué nos dicen. Bueno, ¿te gustó la manera de trabajar? Es más didáctica en el tema trabajando, está muy bueno. Bien, genial. Se puede guardar en PDF también. Sí, cuando van a compartir, ¿no? Ahí creo que se ve. ¿Es así, Jazz? O copiar el enlace. Jazz, ¿estás por ahí? Tiene el micrófono apagado. Tenés el micrófono, el mic apagado. Ahí Claro, está. sí. Ahí está. Sí, 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 sí. Yo estaba hablando también. Lo apagué porque ahí estaban ladrando los perros de mis vecinos y iba a hacer como mucho ruido. Así que qué bueno que les gustó. Acuérdense que igual tienen siempre el espacio para decir, no, mira, esto no me sirve, Marcelo, esto la verdad que fue difícil, ¿sí? Porque piensen que este aula se adapta también a ustedes. La idea es que se pueda adaptar. Y para guardar en PDF, yo igual, si quieren lo guardan ahora, pero yo iba a agarrar, cuando el video esté listo, hacer una captura ¿cómo se llama? Del FODA que armamos al principio y la subo y la dejo. Y después eso sí, lo podemos descargar en PDF. Ahí les muestro. Va, ahí ves. ¿Ves arriba, Marce, donde está tu foto? Donde están todos los participantes. Ahí dice compartir. Sí.
A mí desde ahí me aparece para bajarlo Ah, no. ¿Dónde está? Al de abajo, en los 3 puntitos de al lado. Podés copiar el enlace para, ¿no? Después Claro, pero mira, pasá los 3 enviarlo. puntitos de ahí al lado. Ahí salí y es ahí. Y ahí te va a aparecer la opción descargar como PDF. Claro, que era lo que decía Belén recién, ¿no? Claro. A Belén se fue, pero sí, lo dijeron. Bien. Que se puede descargar como PDF. Yo si lo quieren descargar ahora lo descargamos, esto se guarda automáticamente. Yo lo que iba a hacer es hacer una captura del video y subo esa parte que se nos borró para que ya después el PDF quede completo. Igual se los mando por mail si quieren, o por WhatsApp, no sé qué les es más cómodo. Bien. Sí, por ahí lo podemos poner. Ahí está. Ahí estoy viendo la otra. Pasen a la diapo siguiente que ahí. Muy bien. Sí, ¿lo compartís entonces, Jazz? Sí, sí, ahora voy a ver qué pasó con eso y si no lo puedo restaurar, le hago captura y lo subo de nuevo, no hay problema. Ok. Bueno, fantástico. Tal vez ahí podamos, no sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir en pantalla, si pueden ver todo. Bueno, quedó muy bien, muchos temas para agregar. Piensen en todos los destinos turísticos que hoy incorporan tecnología para vincularse con el turista. Piensen en los servicios turísticos, cómo fueron incorporando tecnología para mejorar la calidad de la prestación de los servicios. Tengamos en cuenta cómo transversalmente nos cruza la tecnología y no podríamos desprenderla del turismo, sí o sí, está en nuestras vidas y está bueno que lo incorporemos. Y también pensemos que con este contexto de nuevo, ¿no? Nos plantea también un nuevo paradigma respecto del uso de la tecnología y cómo la vamos a incorporar y cómo vamos a generar nuevos caminos para un nuevo turismo, donde hoy por hoy es importante que tengamos en cuenta que el mundo no va a ser igual y que para continuar brindando servicios y mejorando la prestación y también para generar nuevos productos turísticos, la tecnología va a jugar un papel y sigue jugando un papel muy importante. Así que, bueno, pueden incorporarlo como un eje a desarrollar también, como para que hagan el trabajo práctico. Y nada, de mi parte yo saludarlos, agradecerles a todos. Si tienen algo para agregar, lo pueden hacer ahora. Y si no, nos vemos el próximo miércoles nuevamente con otro tema avanzando en nuestra cátedra. Yasmín. Sí, estoy muy contenta que salió bien y que les gustó, así que también. Y bueno, vamos aprendiendo nuevas formas y nuevas maneras de hacer que la clase sea más llevadera, más didáctica. Así que estoy contenta que haya salido, que les haya gustado. Espero que la próxima no colapse mi computadora. Em, Son así los que problemas bueno, de la tecnología, que tan buenos que sucedan también esas cosas. así que Nuestros límites, o sea, es así. claro, claro, tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, los saludo y estoy muy contenta. Así que les mando un beso enorme y bueno, Nos vemos. seguiremos acá. Muy bien, chicos. Hasta la próxima. Gracias por participar hoy, por acompañarnos. Gracias por Gracias. participar tal cual.